En las últimas horas se han ido descubriendo otro tipo de cosas, cosas que afectan al gobierno, que tienen que ver con quienes estaban vinculados a este caso de aquellos que tomaban licencia. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de todas estas personas que estaban tomando licencia de manera ilegal, que ha sido bastante escandaloso, y que también se estaban yendo de viaje con fondos estatales? Bueno, han empezado a salir nombres de algunas de esas personas. Y son varios nombres importantes, no solo de amistades del presidente mismo, sino también nombres de personas que habían estado en el gobierno, en cargos incluso de ministro. Vamos a ver un poco una lista. ¿Qué es lo que salió? Para hacer un recordatorio. En los últimos días ha sido mucha noticia toda esta situación con las licencias falsas. Se sabe que hay más de 25.000 funcionarios estatales que se daban licencias falsas para faltar al trabajo, pagadas por supuesto todo eso con fondos estatales porque se les sigue pagando el sueldo, que en promedio eran al año de más de un mes, o sea prácticamente un mes de vacaciones, y muchos de ellos iban de viaje fuera del país con sueldos bien millonarios mientras estaban con licencia para viajar, pagados por el Estado. Vamos a dar algunos nombres porque han salido en investigaciones. 1. Raúl Domínguez Bastidas, jefe de la división de subsecretaría de Telecomunicaciones y un amigo personal desde la Universidad de Boric, que, aquí está, fue sorprendido por usar licencia médica para viajar por Europa y que estaba ganando un sueldo de 7,3 millones de pesos. Así cualquiera, un mes dices que estás enfermo, te tomas licencia por un mes al año, te pagan 7 palos y 300.000 pesos. Dice que estás enfermo, te das de viaje por Europa por un mes entero. Así cualquiera, así cualquiera. Pero no es el único, no. Porque hay otras figuras del gobierno que también han empezado a mostrarse que hacían lo mismo. Otro es Marcos Barraza, del Partido Comunista. Ahora, ¿por qué este es importante? Porque es una de las personas clave en el Partido Comunista. Se le vio en su momento como un posible presidente del Partido Comunista luego de la muerte de Letelier. Y también, de Tellier, disculpen. Y también lo que ocurrió fue que él fue ministro del gobierno. Ex ministro es ahora, ¿no? Ahora, él fue ministro de Desarrollo Social y Familia durante, disculpen, el gobierno de Bachelet y también el gobierno actual tenía cargo. ¿Qué pasó? Él está en este listado de Contraloría como uno de los funcionarios que se tomó licencia y se fue a viajar fuera del país. No, sí. Este es el gobierno de los pitutos, que no se acuerdan. No, sí, vamos a acabar con el pituto. Vamos a acabar con el pituto. Este el gobierno va a acabar con el nepotismo. Va a acabar. Y todos llenos. No, sí, un abuso. No, sí, es que así se forran. Sí, ¿por qué creen que les encanta tanto el Estado? Y después te dicen, no, si vamos a solucionar el problema de la Araucanía, ¿cómo? Creando más cargos estatales y con más subsidios. Es mentira. Están haciendo un chamullo. Están haciendo justamente un engaño a la población para ellos tener más plata, para ellos enriquecerse más. Es evidente que están abusando de la población. Que todos son excusas para al final saquear. Nos están saqueando. Incluso si a ti te va bien en el mundo privado ganar este tipo de sueldos y tomarte este tipo de beneficios, no pasa. En el mundo privado que te ganes un sueldo, por ejemplo, de 7,3 millones de pesos es bien difícil. Muy difícil. Y los que ganan esos sueldos tienen que estar trabajando harto, porque esos son sueldos de gerente que tiene que estar constantemente en trabajo o de alguien que tuvo un negocio tan bueno que pudo darse el gusto después de años de trabajo. El otro, bueno, fue un amigo que decidió tomarse un mes entero sin trabajar, le seguían pagando solo y se daba viajes por Europa al año. Maravilloso. Y el otro, bueno, un comunista que simplemente fue ministro en su momento, que su único mérito es ser parte del Partido Comunista, hijo de un dirigente político que también hacía lo mismo. Los manos limpias, ¿no? No, sí. Maravilloso, es que así cualquiera, por eso le encanta tanto el Estado, por eso lo quieren aumentar. Ahora, como esto se ve tan mal, ¿cómo sabemos que esto se está viendo horrible? Porque llegó a ser que incluso en sectores de la izquierda empezaron a pedir renuncias, porque esto se ve horrible, sí, es evidente. ¿Quién es uno de los que empezó a pedir renuncias? Por ejemplo, el amigo de Boric, Gonzalo Winter, el candidato presidencial, dijo, tiene que irse ahora. Está bien, o sea, está bien pedir la renuncia. Discúlpenme si no les creo mucho con la intención. Ahora, para que se den cuenta que esto realmente es malo y puede que haya más renuncia a medida que sale más nombre, luego de la presión de Winter, también de la derecha y también de molestia a nivel ciudadano, porque se nota que es un abuso que tengas amigos personales en cargos millonarios, tomándose meses enteros de licencia y yéndose de viaje pagados por el Estado. Esto yo diría que es para cárcel, ¿no? Un fraude total. Llegó a tal punto
que incluso el gobierno tuvo que dar un paso atrás y anunció que, renunció el amigo de Boric, que está haciendo todo este tipo de cosas, tomándose licencia y yéndose con un sueldo de sobre 7 millones pagado por el Estado de viaje por un mes entero mientras decía que estaba enfermo. Hemos sabido de este caso, el gobierno, el Ministerio de Hacienda en particular, ha ordenado sumarios, dio de hecho un plazo máximo de 72 horas a los distintos servicios para iniciar sumarios respecto a quienes hayan hecho mal uso de las licencias médicas. Esto después de que conociéramos este informe de la Contraloría que habla de que 25.000 funcionarios públicos entre el año 2023 y el 2024 utilizaron licencias médicas y salieron del país, presuntamente usando la licencia médica a modo de vacaciones. Esto ha sido lo que ha detectado la Contraloría solo entre los años 2023 y 2024. Y por cierto, hay algunos casos que han ido saltando a la luz y que son, podríamos decir, quizás más visibles o más connotados, y uno tiene que ver con el que ustedes mencionaban, con el jefe de la División de Fiscalización de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, que era además compañero de colegio del presidente Gabriel Boric. Esto es parte de lo que se reporta en una publicación del medio El Líbero, que dice además que Bastidas fue en el año 2023 a un encuentro en China que duró entre el 26 de junio y el miércoles 5 de julio. Esto lo hizo en comisión de servicio al extranjero por su cargo en la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Sin embargo, lo que reporta la Contraloría, lo que aparece en este informe, es que él presentó una licencia médica por los días 6, 7 y 8 de julio y posteriormente además pidió feriado legal, pero que se mantuvo, o sea, no regresó a Chile después de estar en este encuentro, sino que se quedó en Europa después de su paso por China, pero además usando por lo menos 3 días de licencia médica. Eso es lo que detecta la Contraloría, que durante esta mañana publicó el medio El Líbero, y que ha provocado también que durante esta mañana hablara aquí el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, respecto a este tema. No sé si podemos revisar esa declaración del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, que ha confirmado, bueno, yo les cuento que ha confirmado que ha presentado su renuncia este funcionario de la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Habrá que ver qué es lo que pasa también con el sumario, porque ya se había detectado otras irregularidades, por ejemplo, porque se había hecho caso omiso por su parte a un instructivo que hay de la Presidencia de la República que sugiere a los funcionarios que están en comisión de servicio en el extranjero que no extiendan, por ejemplo, o no tomen días de vacaciones o de descanso inmediatamente pegados a estas salidas al extranjero y extiendan sus estadías en el extranjero que originalmente surgen por motivos laborales. Eso ya se había detectado en el año 2023. Este es un sumario que se había abierto en ese periodo. Lo que dijo hoy el ministro Álvaro Elizalde es que tomó contacto con el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, que le comunicó que había un sumario en curso, pero que de todas maneras este funcionario presentó su renuncia en las últimas horas. Hablamos de Raúl Domínguez, que estaba de jefe de una de las divisiones de la Subsecretaría de Telecomunicaciones y que es uno de los casos quizás más connotados que se han ido conociendo. Ahora, uno que renunció, aunque no le ha pasado nada más, debería volver toda la plata, debería ser sancionado, y yo creo que este tipo de sanciones eventualmente deberían ser de cárcel para este tipo de delitos. Probablemente no le ocurra nada. Bueno, uno que renunció. Quedan 24.999 más, porque eran 25.000 los casos confirmados, al menos, que hicieron cosas como esta. 25.000. Y uno de estos casos, uno de esos 25.000, era este amigo de Boric, para uno que con su sueldo de sobre 7 millones hacía esto. Se tomaba un mes entero, se iba a viajar por Europa con el sueldo mientras se lo pagaba el Estado, todo pagado por el Estado. Ese es uno. Imagínense el resto de los 24.999. Otro es justamente el caso de Barraza, exministro comunista, también algo similar. ¿Ven cómo se bota la plata? Y esto es todos los años, porque en promedio era más de un mes al año que ocurría esto. O sea, esto es anual, no es solamente una vez, anual, una cantidad brutal de plata. Sí, por eso, esto es un saqueo. Sí, al final lo que hacen es que nos sacan del bolsillo nuestro dinero, nos estrujen para sacarnos tributos, y con esa plata que nos dicen que es para construir cosas, que es por la seguridad, no, que el acuerdo por la paz, y te dan un millón de excusas, ellos se enriquecen. Es una brutalidad. Es que, ¿saben por qué? Los congresistas no les gusta hacer mucho esto, a menos que ya sea así realmente absurdo, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuántos congresistas ustedes han visto que quieren hacer una reforma legal para que esto no ocurra? Ni uno. ¿Por qué? Porque todos tienen algún amigo, alguna pareja o alguien en el Estado. ¿Cómo se van a controlar ellos mismos si el Estado es una caja de favores con sueldos millonarios y por eso les encantan estas cosas?
Ellos tienen sueldos millonarios, tienen asesores con sueldos millonarios, todo a costa nuestra. Después, justo en alguna subsecretaría o en algún cargo de funcionario o en algún área estatal, tienen al familiar, al hijo, al primo, a la pareja, al sobrino, al amigo. Entonces, ¿por qué lo pararían? ¿No lo van a parar? Sí. No, hay, como dice, son más incluso los que salieron del país. 28.000. 28.000 son los que se fueron. Ahí está, tienes toda la razón. 28.000 los que viajaron fuera del país usando estas jugadas, y había más que hacían esto también dentro del país sin salir al extranjero. Qué maravilla, peor todavía. Renunció. Ah, ¿qué le pasó a la plata? Es que lo están investigando. Sí, se dijeron, mira, sí, esto es lo que informaron, no le han hecho nada más. Es que lo estamos investigando. Aquí lo pueden ver. Está siendo indagado por viajar a Europa. Se fue a Europa con el sueldo millonario haciéndose el enfermo. Lo estamos viendo. Vamos a ver. No va a pasar nada. La clásica, tranquilos que estamos investigando. Ese es el clásico que te dicen y al final nunca nada. Sí, no, es que es un número brutal, es que es un número, por eso digo, se sabe que 25.000 salieron del país. Se sabe que hay más, perdón, que 28.000 salieron del país. Se sabe que 25.000 tomaron licencias falsas por más de un mes. Se sabe que hay otro número más que hace lo mismo a nivel local, pero en tiempos más cortos, no de un mes. No sabemos el número exacto de cuánta gente ha hecho abusos de este tipo. Sabemos que al menos son esos números, pero están cada vez saliendo más. No, después se van a preguntar cuando la gente se empiece a enojar y pase algo en unos años más. Vamos a ver qué pasa, pero yo creo que va a pasar algo. Se van a preguntar por qué ocurre. ¿Por qué la gente se aburre de los políticos? ¿Por qué la gente se aburre de la democracia? ¿Por qué después empiezan estas rabias que la gente quiere exterminar a los políticos? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Son cosas que pasan, ¿no? No, sí, esto es de a poquitito, están calentando el fuego de la rabia ciudadana. Impresionante. No, sí, es un abuso total. Pero bueno, son las situaciones que se están dando a nivel local. Menos mal este renunció. Uno que caiga. Uno. Alguno que caiga.